Listo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al curso. Como siempre, es un placer poder apoyar y conversar de este tema que definitivamente me apasiona y sé que es de gran interés para el público. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestra charla de oxigenoterapia avanzada y cánula de alto flujo, estrategias de soporte respiratorio. Gracias por la presentación, Cristian. Bueno, hoy por hoy la cánula de alto flujo se viene usando en muchos más escenarios clínicos de aplicación, vino cambiando la práctica clínica, ¿verdad? Se viene usando en diferentes ámbitos fuera de la UCI, como áreas como emergencia, como hospitalización, ¿verdad? Incluso en cuidados crónicos, en home care, ¿verdad? Entonces es importante saber de qué vamos a hablar hoy. Entonces vamos a hablar sobre algunos conceptos generales, las diferencias entre los diferentes sistemas de oxigenoterapia avanzada y de soporte respiratorio no invasivo, los mecanismos de acción diferenciados del sistema de alto flujo, la evidencia de aplicación clínica, el destete de la cánula de alto flujo, algunas condiciones especiales y conclusiones. Bueno, es importante para hablar de este tema recordar un poco sobre la división del sistema del soporte respiratorio, ¿no? Cuando estamos hablando de soporte respiratorio es muy importante saber que se divide en dos grandes brazos, ¿no? Uno es el soporte invasivo dado por la ventilación mecánica invasiva para soportar o proveer todo el control respiratorio del paciente a través de un ventilador mecánico, ¿no? Y una vía aérea artificial. Cuando estamos hablando del soporte no invasivo, está dividido en dos bracitos, como son la ventilación mecánica no invasiva o el CPAP y la cánula de alto flujo, ¿verdad? Estos sistemas de soporte respiratorio no invasivo para tratar falla respiratoria agua hipoxémica, ¿no? Entonces, digamos que dentro de la cánula de alto flujo, que si bien es cierto, su interfase es un poco diferente, un poco más cómoda y confortable para el paciente, se debe dar en el contexto y escenario clínico y aplicado específico, ¿no? Para dar soporte respiratorio no invasivo, ya sea por máscara de BNI o un casco Helmet, ¿verdad? Entonces, esto es importante a la hora de hablar de estos sistemas de soporte, sabiendo que la cánula de alto flujo hace parte de la oxigenoterapia avanzada, ¿verdad? Junto con el soporte respiratorio no invasivo como la máscara, ¿no? Entonces es importante saber cuando estamos hablando de estos soportes cuál es la indicación de estos dispositivos de la oxigenoterapia convencional de bajo y alto flujo, ¿no? ¿En qué aplicaciones clínicas? Pues definitivamente se utilizan para corregir la hipoxemia que por algún diagnóstico, alguna enfermedad o alguna condición específica el paciente está cursando y necesitamos apoyarlo para revertir esta hipoxemia, apoyar que el paciente pues no aumente su trabajo respiratorio. Sabemos que los sistemas convencionales de oxígeno, como las cánulas binasales, las máscaras simples, máscaras Venturi o máscaras con reservorio, nos ayudan y nos aportan a enriquecer la fracción inspirada de oxígeno, nos ayudan a mejorar saturación, ¿verdad? Pero cuando ya estamos hablando, cuando el paciente está teniendo un trabajo respiratorio importante, ¿verdad? Necesitamos apoyarlo con ese soporte necesario para ayudar a mejorar ese trabajo respiratorio, aparte de mejorar el enriquecimiento de la fracción inspirada de oxígeno, mejorar la saturación, mejorar oxigenación. Necesitamos algo que nos ayude como tal, discúlpenme un segundito, pongo el puntero acá ya, que nos ayude a mejorar ese trabajo respiratorio y apoyar ese diafragma que se está empezando a cansar, ¿no? Esa fibra muscular que se está empezando a cansar. Necesitamos algo que nos ayude a mejorar ese trabajo respiratorio y por ende pues a mejorar la oxigenación, mejorando el intercambio gaseoso y que aparte nos ayude a mejorar las condiciones de CO2 de la vía aérea, ¿verdad? Ahí estamos hablando de los sistemas de soporte respiratorio con la oxigenoterapia avanzada como la cánula de alto flujo, la BNI, ¿no? Entonces, dicho todo esto, cuando estamos hablando de los sistemas de no invasiva o de cánula de alto flujo en esta familiaridad que se dan estas dos terapias, es importante reconocer que con una terapia yo voy a entregar una presión prescrita específica, exacta, conocida, y con la otra yo voy a entregar un flujo conocido, prescrito, y que a través de ese flujo yo voy a tener una presión que se va a generar a partir de ese flujo, ¿ya?
Entonces, dicho todo esto es importante porque las tendencias actuales están yendo a usar menos ventilación mecánica invasiva, ¿verdad? Y más terapias no invasivas, ¿cierto? La evidencia nos muestra que entre menos, o sea, entre menos soporte invasivo le pongamos a nuestros pacientes, mejores van a ser los desenlaces, ¿verdad? Entre menos tengamos terapias invasivas en nuestros pacientes, menos riesgos de infecciones asociadas, menos riesgo de mortalidad. Todo esto es un círculo. Entonces, hoy por hoy tendemos a usar todo esto para mejorar resultados en los pacientes. Lo único importante es el momento de escoger el paciente, colocarlo de manera temprana y oportuna para evitar el escalonamiento terapéutico a la ventilación invasiva, ¿no? Entonces, de esta manera, cuando estamos hablando de terapias basadas en la presión, pues estamos hablando de sistemas completamente cerrados, ¿verdad? Una máscara de BNI, un CPAP, estamos hablando de que es una presión que se controla, se conoce, ¿verdad? Y que es un sistema completamente cerrado, como por ejemplo, nos muestra aquí el CPAP en chiquititos, de los 3 hasta los 10 kilos aproximadamente, o niños mayores ya pediátricos, pediátricos escolares como las más con el uso de las máscaras de BNI. O las terapias basadas en el flujo, como es la terapia de alto flujo, donde conocemos este flujo que estamos entregando de acuerdo al peso del paciente, ¿verdad? De acuerdo al tamaño de la narina, pero siempre recordar que es una terapia abierta, ¿ya? A diferencia de las terapias basadas en presión, yo entrego un flujo alto y a través de ese flujo genero una presión dinámica, pero son terapias completamente diferentes donde sí o sí en ambas yo voy a poder entregar un efecto de humidificación activa para hacer que el paciente tolere estos efectos de flujos y presiones altas, pues es importante encontrar las diferencias en ambos. Cada uno va a tener obviamente sus diferencias e importancias y momentos en cuales colocarlo. Probablemente los pacientes que necesitan un CPAP o una ventilación mecánica no invasiva son pacientes que están moderadamente más comprometidos, ¿verdad? Un poco más malitos que cuando tenemos pacientes con cánula de alto flujo. Entonces, esto es importante reconocerlo porque cuando el paciente está un poquito más malito, más comprometido, probablemente necesita mayor presión para poder abrir ese pulmón y mejorar el estado de oxigenación y mejorar el trabajo respiratorio. Con alto flujo todavía le damos un chancecito para que ese paciente pueda recuperarse o si no, definitivamente darle el chance a una terapia no invasiva como el CPAP o como la BNI antes de evitar el escalonamiento terapéutico de una ventilación mecánica invasiva. Dicho todo esto, vamos a hablar de la oxigenoterapia avanzada, como es la cánula de alto flujo. Hablando de este punto de el abrebocas que tuvimos anteriormente, se habla de que la terapia de alto flujo es una terapia de soporte respiratorio no invasiva, donde vamos a entregar caudales de flujo mayores a la demanda del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a entregar caudales mayor a la demanda del paciente, es decir, mayor a su pico flujo inspiratorio, ¿verdad? Pero este flujo, al ser mayor, tiene que ir cómodo y confortable, es decir, calentado, humidificado, similar a lo que sucede en la vía respiratoria. Entonces, este flujo va a ir calentado, humidificado y se va a entregar a través de una interfase que es la canulita de alto flujo. Recordemos que es una terapia abierta, ¿verdad? Entonces, tenemos unos mecanismos de acción, ¿verdad? Que tenemos que reconocer a diferencia de la oxigenoterapia convencional. La cánula de alto flujo, hoy por hoy se viene usando, como les decía, en muchas más aplicaciones clínicas, en diferentes servicios, ¿verdad? No solamente en las unidades de cuidado intensivo, sino en emergencia pediátrica, en hospitalización o incluso cuidado en casa, ya que viene tratando, digamos que un poquito más de patologías y síndromes de dificultad respiratoria. Lo importante es acoplarla tempranamente, adaptarla tempranamente que el paciente la tolere. Entonces, hablemos de estos mecanismos de acción. Genera un lavado de espacio muerto, remoción del espacio muerto, genera una presión dinámica, una administración de fracción inspirada oxígeno específica. Aparte va a hidratar y humidificar esas vías respiratorias, es decir, desde el minuto 1 que ustedes ponen la cánula de alto flujo ya están humidificando, hidratando estas secreciones, que muchas veces este es el problema que los pacientes presentan, ¿no? Probablemente esa especialidad de secreciones que a veces se generan en la vía respiratoria y que con la cánula de alto flujo desde el primer momento ya están apoyando ese mecanismo para mantener el transporte mucociliar. Pero todo esto es muy importante si mi paciente esté
mi pacientito está cómodo y confortable. Si el paciente no está cómodo y confortable, probablemente mi paciente no vaya a tolerar la terapia y pues pueda fracasar por este hecho. Vamos a ver entonces por qué hablamos de que es un soporte comprobado, a diferencia de la oxigenoterapia convencional. Se da una asistencia respiratoria. ¿Por qué se dará esa asistencia respiratoria que no tienen los otros sistemas de oxigenoterapia convencional? Pues recordemos de este sistema del flujo. El flujo, la terapia de alto flujo puede entregar caudales de flujo mayores a la demanda del paciente, es decir, 3, incluso casi 4 veces más de lo que el paciente pueda tener en un momento que todavía requiera un soporte respiratorio no invasivo. Ya si el paciente requiere mayor flujo, ya sí definitivamente debe ir a un soporte invasivo como es la ventilación mecánica invasiva. Entonces hay diferentes tecnologías, diferentes terapias que pueden entregar un caudal de flujo mayor a la demanda. En niños pequeñitos hasta máximo 25 litros, de acuerdo al peso del paciente, y en pacientes adultos hasta 60, o pacientes pediátricos que se comporten ya como adultos hasta 50 o 60 litros de flujo. A diferencia de la oxigenoterapia convencional, que máximo podemos entregar hasta 15 litros. Cuando hablamos de oxigenación, ambas terapias nos pueden entregar una fracción inspirada de oxígeno, solamente que con alto flujo va a ser un poco más precisa exacta que vamos a ver más adelante. Y en cuanto a oxigenación, hablamos que la humidificación, perdón, hablamos que la cánula de alto flujo humidifica y calienta estos caudales de flujo para que sean cómodos para el paciente, porque van a ir similares a lo que sucede en la vía respiratoria, diferente de la oxigenoterapia convencional que solo lo puede entregar seco y frío, ¿verdad? O en algunas ocasiones medianamente humidificado. Vamos a ver aquí específicamente cómo funciona esta terapia. ¿Cómo es que genera esta reducción del espacio muerto? Tenemos acá un pacientito convencionalmente, ¿verdad? Su vía aérea, ¿verdad? Su vía aérea, donde tenemos normalmente el espacio muerto y a donde llega a ser ese intercambio gaseoso. Acá tenemos una presión dinámica, cómo tendrían que generar o tener estos alveolitos siempre abiertos y cómo el paciente está cómodo y confortable tolerando la terapia. Hablemos de cómo se genera ese lavado del espacio muerto anatómico. Esto es un mecanismo de acción diferenciado importante a la hora de saber por qué colocamos alto flujo para ayudar a mejorar estas condiciones de CO2 que a veces tienen esos pacientitos que están presentando algún trabajo respiratorio. Entonces, bien, ¿cómo mejora este intercambio? Normalmente esto es una gráfica de un paciente que no tiene soporte respiratorio y esta que sí tiene soporte respiratorio. Entonces, cuando tenemos un paciente sin soporte respiratorio, o sea, con la oxigenoterapia convencional, normalmente tenemos en las vías aéreas superiores gran cantidad de CO2, ¿verdad? Que cada vez que se exhala, el paciente continúa con ese CO2 en la vía respiratoria o en la vía aérea superior, que respiración a respiración se vuelve a reinhalar. Y normalmente hay un espacio, un volumen de espacio muerto, pues, que queda en el volumen tidal. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos colocando el alto flujo? Cuando estamos colocando el alto flujo, ese volumen alveolar va a mejorar. ¿Por qué? Porque miren nomás ese pedacito que mejora donde está disminuyendo el volumen de espacio muerto, o sea, menor cantidad de CO2 cuando instauramos la cánula. O sea, ¿qué tenemos más? Tenemos mayor superficie de volumen alveolar. Esto quiere decir que tenemos un paciente que tiene soporte respiratorio con alto flujo, va a barrer o va a eliminar mucho más CO2 del espacio muerto anatómico. O sea, tenemos menos espacio, ¿verdad? Por lo que va a hacer que en cada respiración a respiración disminuyamos estos niveles de CO2. Vamos a verlo aquí en un gráfico para que sea más claro. Pequeño video donde tenemos un paciente con alto flujo y otro paciente sin alto flujo. Vemos los colorcitos aquí, el aire mezclado con el oxígeno, ¿verdad? Y vemos acá solamente el aire ambiente en color azul y en color púrpura el gas rico en CO2, ¿verdad? Vamos a ver la diferencia entre uno y el otro. Entonces aquí tenemos aire ambiente, que es el azulito, ¿verdad? Tenemos aquí esto que ya es el gas humidificado y calentado, ¿verdad? El aire y el oxígeno ya mezclado que va ingresando. Aquí está ingresando el alto flujo, ¿no? Vamos a ver en la inspiración, ¿no? Cuando está ingresando el oxígeno mezclado en ambos lados, aquí ya automáticamente se convierte en aire, ¿verdad? En la inspiración entró el oxígeno, pero esto ya quedó lleno de solamente aire, ¿no? 21% y aquí adentro se supone que está el CO2. ¿Qué pasa en la exhalación? Aquí sale el CO2 con el oxígeno convencional, pero miren qué pasa. En el alto flujo siempre hay un remanente aquí. Hay un pequeño espacio, se convierte como un reservorio que siempre está lleno de CO2, de oxígeno puro, fresco y específico. Cuando estamos en oxigenoterapia convencional, esa vía aérea vuelve y queda llena de CO2.
volvemos nuevamente en la siguiente inspiración, esa cantidad de CO2 se va a reinspirar cuando tenemos oxigenoterapia convencional. En cambio, a diferencia de alto flujo, siempre va a haber este remanente, este reservorio, donde cada respiración, inspiración y exhalación siempre está respirando nuevamente oxígeno fresco y puro, no CO2 como se ve aquí en la gráfica, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? En los dos ciclos, cómo se ve cuando el paciente está reinspirando ese CO2 y aquí siempre va a tener un oxígeno fresco y puro entre cada inspiración. Entonces, esto es, digamos, que la conclusión de ese barrido del CO2, ¿cierto? Que pues obviamente limpia ese CO2 del espacio muerto anatómico y nos ayuda a barrer el CO2 de sus pacientes que pueden estar más malitos, ¿no? Esto es básicamente la representación gráfica de cómo hace ese barrido del CO2 al convertir el espacio muerto anatómico en un reservorio no de CO2, sino de oxígeno para que mejore oxigenación. Vamos a ver ahora cómo habla este efecto de presión dinámica. Normalmente con la terapia de alto flujo siempre entregamos un flujo mayor a la demanda del paciente. Entonces, por ejemplo, hablemos de que un niño de 5, que tiene un pico flujo de 5 litros por minuto, yo tendría que tener un pico flujo mayor a esa demanda, a esos 5, para poder satisfacer esa sed de flujo que tiene el paciente, ¿no? Entonces, mi sistema de alto flujo tendría la capacidad de poner más de 5 litros, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos entregando terapia de alto flujo, este flujo mayor a esta demanda del paciente, yo puedo mostrar dónde esta presión, que por ejemplo no genera el oxígeno convencional aquí en esta línea azulita, tenemos el efecto que genera la oxigenoterapia convencional. Miren que es prácticamente cero, ¿verdad? Miren esta ondita como de presión negativa, donde nos muestra una presión casi cero, a diferencia del alto flujo en la columnita verde, ¿verdad? Cómo nos genera una presión dinámica, sin embargo, similar a un 5, ¿no? De acuerdo, eso va a depender de acuerdo al flujo que yo le coloque a mi paciente. Cuando yo genero este efecto de presión dinámica en la vía respiratoria, yo debo hacer que mi paciente a un mayor flujo, pues, disminuya la frecuencia respiratoria, mejore los volúmenes pulmonares y obviamente mejore ese trabajo respiratorio que está generando, ¿no? Entonces obviamente va a depender del peso del niño, el tamaño de su nariz, el flujo que yo le coloque al pacientito. Vamos a verlo aquí en video para que quede un poco más claro y específico. En color verde recordemos el alto flujo y en color azul los pacientes que están con oxigenoterapia convencional. Mire el efecto de la presión faríngea que no se genera cuando está en color azul, ¿verdad? Efecto casi cero, ¿cierto? Inspiración, 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 exhalación. Vemos ahí la presión negativa que se genera y esa leve presión altita por encima que genera con la oxigenoterapia convencional. Vemos aquí en color verde esta presión faríngea que se genera, ¿no? Es que podemos notar que esta presión durante la inspiración pues es mucho más alta, sostenida en la exhalación, ¿verdad? Entonces esto hace que se mantenga y que se prolongue ese tiempo exhalatorio, haciendo que mi paciente, ¿qué pase? Pues que mejore ese trabajo respiratorio, ¿verdad? Disminuya la frecuencia respiratoria, mejore los volúmenes pulmonares, mejore ese trabajo, ¿verdad? Haciendo que se promueva una respiración mucho más lenta, ¿verdad? A diferencia de lo que genera la oxigenoterapia, pues convencional, ¿no? Este es el efecto dinámico que ustedes refieren y ven cuando su paciente está mucho más tranquilito y pues que con el sistema, la oxigenoterapia convencional. Vamos a ver lo siguiente, el otro es cuando entregamos, es el otro, los dos mecanismos de acción, recordemos los anteriores, son la presión positiva dinámica y el lavado o remoción de CO2. Estos son los mecanismos de acción diferenciados. Ahora sigue el otro mecanismo de acción diferenciado que es el gas humidificado y calentado. ¿Qué pasa cuando no tenemos un gas sin humidificar, sin calentar? ¿Y qué pasa cuando sí lo tenemos? Entonces, normalmente tenemos una vía aérea donde se debe generar o se debe entregar ese flujo externo humidificado y calentado para poder hacer un intercambio gaseoso y que a la carina, al punto de la carina, se genere ese punto de saturación isotérmica donde genere ese lavado y esa remoción del CO2 de manera adecuada y se haga un adecuado intercambio gaseoso. Si yo entregara ese flujo seco y frío, pues obviamente tendría riesgo de lesiones en toda la mucosa, ¿verdad?
mayor riesgo de que se hagan tapones mucosos, que el paciente pues obstruya su vía aérea porque tiene secreciones densas y adherentes, haya mayor resistencia de la vía respiratoria. Obviamente, si se nos tapan esas vías aéreas tan chiquititas, pues que se obstruya y genere atelectasias y todo lo que conlleva que se tape una vía aérea. Normalmente tenemos acá diámetro de una vía aérea que debe ser delgadito, ¿verdad? Limpio, limpio de moco, permeable esa luz, y vemos acá una cilia, cómo se ve, ¿no? Bien, donde está saliendo los cilios, los pelitos de cada cilia para que barran y movilicen ese moco que normalmente debe tener presente la vía respiratoria para mantener permeable el sistema de transporte mucociliar y obviamente que esté activado ese sistema de defensa de la vía respiratoria. Entonces, siempre las guías van a recomendar que se use siempre el alto flujo administradamente, o se administre de manera adecuada, ¿no? Caliente y húmedo, tal cual lo que sucede en el sistema respiratorio. Vemos aquí un pequeño video para que ustedes puedan ver normalmente qué pasa cuando no se administra este gas humidificado y calentado. Entonces tenemos muchos riesgos de que esto se seque y de que no se genere ni se promueva un adecuado intercambio gaseoso, no mejore el trabajo respiratorio, pero cuando lo tenemos, pues ya va a ser mucho más fácil de que el paciente mejore este trabajo, mejore el consumo energético para, digamos, que apoyar a la mejoría de su patología, el crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Hacer que estas vías respiratorias sean confortables. Y Sí, licenciada Catalina. doctora, vamos a ver si lo tengo. Licenciada Catalina, ¿me escucha? También Al parecer se le fue el audio. lo tengo en vez ¿Me escuchan? También lo tengo. Sí, ahora sí. Ay, disculpen, bueno, vamos a volver a ver el video porque creo que hay, ¿desde hace cuánto se fue? Bueno, vamos a volver a ver el video. Les explicaba que Hace un minuto. video nos está mostrando específicamente cómo al momento de siempre entregar la humidificación al 100%, la humedad óptima al 100%, vamos a tener una vía aérea permeable, ¿verdad? Permitiendo que esto se generen las defensas de las vías respiratorias, que el sistema de transporte mucociliar esté activo. Cuando tenemos al 100% esa humedad, hace que esas cilias que mencionamos anteriormente estén activas y el sistema de defensa se active, ¿verdad? Porque las cilias batiéndose van a ir directamente proporcional al calor y a la humedad, hace que las secreciones, el moco se vaya hacia la periferia. Pero después de 10 minutos, de 15 minutos de perder 10% de humedad, miren que empiezan a aparecer pequeños tapones mucosos y no se promueve un adecuado intercambio gaseoso, hay riesgo de que se tapen esas vías aéreas pequeñas, ¿verdad? Y ya después de un tiempo mayor, aproximadamente una hora, este epitelio se puede secar y ya qué pasa, ya va a haber daño del epitelio, riesgo de lesiones más grandes como atelectasias mayores, ¿verdad? Entonces es importante que siempre se entregue este alto flujo humidificado y calentado. Tratar de que siempre se genere la humedad óptima, que va a ser una temperatura de 37 grados con una humedad relativa del 100% y una humedad activa de 44 miligramos sobre decilitro. Esto es lo importante a la hora de entregar la humedad óptima para hacer que se genere todo esto, ¿verdad? Y que el pacientito se recupere rápidamente, tolere este flujo alto, se promueva un adecuado intercambio gaseoso y se reduzca el trabajo respiratorio. Bien,
Aquí vamos a hablar de la administración de oxígeno precisa, porque es tan importante. Cuando nosotros estamos entregando oxigenoterapia convencional, sabemos que el paciente tiene que respirar aire ambiente y también lo que yo le promueva a través de mi flujómetro, ¿no? 1, 2, 3 litros, lo que sea que yo le promueva, pero el paciente tiene que respirar aire ambiente. Entonces ahí no vamos a ver específicamente qué FIO le estamos dando porque va a depender del flujo del paciente, del trabajo respiratorio, de la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Cuando le estamos entregando alto flujo por el tema de este flujo alto, como lo mencionamos anteriormente, estamos hablando de que este flujo va a entregar completamente de manera independiente el flujo de la fracción inspirada de oxígeno. O sea, yo voy a poder saber específicamente la fracción inspirada que estoy entregando a través de la terapia. Esto me va a dar seguridad a la hora de saber específicamente qué le estoy entregando a mi paciente. Es una FI2 específica y específica, ¿no? Y no va a ser variable. Entonces tenemos acá, cuando yo le entrego a mi paciente, por ejemplo, 30 litros de flujo, pero le estoy entregando 3 o 4 litros de oxígeno. Entonces el paciente va a mezclar ese flujo de oxígeno con el flujo que yo le estoy entregando de aire, ¿verdad? Y esto va a hacer que se mezcle. Cuando estamos entregando la cánula de alto flujo, pues ahí vamos a poder entregar de manera específica durante todo el ciclo del flujo, la fracción inspirada dentro de todo ese flujo que se le está administrando al paciente. Entonces, es importante darnos cuenta de lo que se necesita el paciente. Recordemos siempre, siempre tratar de entregar la menor FIO2 posible para entregar específicamente la saturación específica de mi paciente, de acuerdo a la patología, ¿no? Tratar de usar la menor posible fracción inspirada de oxígeno a la saturación mínima requerida para el paciente para evitar el riesgo de liberación de radicales libres y demás. Tenemos acá, entonces acá cuando tenemos la administración de oxígeno, un paciente con oxigenoterapia convencional y otro con alto flujo, por ejemplo, un paciente que tenga un pico flujo inspiratorio, por ejemplo, de 4.2, ¿verdad? Yo voy a tener la posibilidad de entregarle 5 en todo el contexto, ¿no? Entonces aquí mostramos que si yo necesito entregarle 0,5 de oxígeno a mi paciente tiene que respirar el resto del aire ambiente. Estamos hablando que tiene que respirar 3.7 litros de flujo para poder completar ese 4.2. Si yo le puedo entregar a mi paciente mayor a este valor, 5, por ejemplo, pero yo en el área bajo la curva voy a poder entregar esa fracción inspirada de oxígeno establecida, precisa, pues esto me va a ayudar a que mi paciente, yo sepa la cantidad de FIO2 que el paciente necesita, pero lo más importante es que va a poder apoyarlo con todo el flujo pico que él necesita o incluso mayor. Él no va a tener que trabajar todo esto para mejorar ese trabajo respiratorio. Y sé que debajo de todo esto que yo le estoy entregando, que es ese flujo alto, voy a tener una FIO2 exacta y precisa. Es decir, van de manera independiente. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de la terapia, no? ¿Cuánto tiempo saber si está funcionando o no? Esta es una estrategia de soporte respiratorio, ¿verdad? Que si bien sea la cánula de alto flujo, si bien es cierto es la BNI, sí, el CPAP, necesitamos tener unos tiempos para saber en qué momento este paciente probablemente necesita escalonar la terapia o si definitivamente está funcionando. Entonces tenemos los indicadores de éxito o los de precaución, hablan de la hora dorada. Es importante saber que estamos pendientes igual, en la práctica clínica lo tenemos muy claro y es tener en cuenta que la frecuencia respiratoria esté mejorando. Si no mejora, tenemos que estar muy pendientes porque probablemente es un signo de falla de la terapia. La frecuencia cardíaca esté mejorando, vamos bien. Si no mejora, pues hay que tener precaución. Del trabajo respiratorio, si hay mejoras, la terapia le puede estar diciendo que está funcionando, probablemente si el trabajo respiratorio no mejora aquí, no nos habla mucho en cuanto a precaución. Y si la desaturación del paciente no hay mejora, ya es un tema de tener precaución, ¿no? A diferencia de el indicador de éxito, ¿no? Digamos que para saber que la terapia de alto flujo esté funcionando, vamos a tener en cuenta la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y el trabajo respiratorio. Probablemente la saturación sea un signo que no se revise mucho específicamente. Sabemos que si un paciente está con trabajo respiratorio, probablemente vamos a tener que apoyarlo con una terapia mayor, ¿no? Pero por el contrario, si el paciente definitivamente no ha mejorado
su trabajo respiratorio, su trabajo hemodinámico y aparte el paciente está sin mejoras de la saturación, pues hay que escalonar el tratamiento, ¿no? Básicamente esto hay que tenerlo pendiente. La población que se beneficia de la terapia de alto flujo, hoy por hoy viene apareciendo cada vez más mayores, como les decía, aplicaciones clínicas, patologías, condiciones, que el paciente tenga un trabajo respiratorio, un compromiso respiratorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, estudios en las unidades de cuidado intensivo pediátrico, en las unidades de cuidado intensivo intermedio, en urgencias, hospitalización y otros, quiere decir casa, pacientes en home care tratados en diferentes escenarios, como por ejemplo las bronquiolitis, ¿no? La crisis asmática, la dificultad respiratoria indiferenciada, ¿no? De lo que lo llevó a tener una dificultad respiratoria, ya la intolerancia al CPAP o la apnea obstructiva del sueño, ¿no? El CPAP para estos pacientes que tienen, estos ya serían pacientes de casa, pacientes oncológicos o pacientes posquirúrgicos de cirugía cardíaca. En ese posquirúrgico inmediato de cirugía cardíaca, cuando se coloca alto flujo para evitar el riesgo de que falle en la posquirúrgico, ¿no? En la posextubación después de la cirugía. Entonces, todas estas condiciones hoy por hoy vienen aumentando, ¿verdad? Donde la cánula de alto flujo viene abriendo, digamos que más oportunidades de tratar al paciente. Lo importante de llevarnos el mensaje es tratarlos de manera temprana y oportuna, ¿no? ¿Cuál es esa ruta del paciente? Porque es importante tener claro estos escenarios de aplicación anterior, porque el paciente puede estar en hospitalización, en unidad de cuidado intensivo, probablemente en una sala de terapia de alto flujo, paciente está en emergencias y de aquí puede saltar a diferentes escenarios. Probablemente el paciente en emergencias es el primero que llega para ser tratado de manera temprana y evitar que probablemente llegue a una UCI o que probablemente el paciente vaya a hospitalización, ¿no? O que se vaya de frente de alta desde la emergencia. O si el paciente ya está en pisos, que pueda estar usando la cánula de alto flujo, de ahí se puede desprender para irse a una hospitalización, una unidad de alto flujo específica o volver a la UCI. Entonces, el paciente primeramente, digamos que donde llega para ser tratado urgente y rápido es en la emergencia y de ahí se deriva, ya sea hospitalización o ya sea a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, por eso la cánula de alto flujo es un escenario, es una aplicación, es otra herramienta más que tenemos a la disponibilidad de usar con nuestros pacientes para evitar digamos que el escalonamiento terapéutico y obviamente tratarse de manera menos intervencionista y menos invasiva en todas las áreas que yo puedo usar, tanto áreas críticas y no críticas, o incluso el paciente que se va a casa con un compromiso crónico, por ejemplo, que no necesitaría estar hospitalizado, ¿verdad? Que esto nos puede llevar a tener infecciones asociadas probablemente innecesarias. Al hablar de evidencia clínica y aplicación de alto flujo, pues tenemos bastante evidencia clínica que se vino construyendo con el tiempo, ¿no? Cuando se empezó a hablar de la terapia de alto flujo en paciente pediátrico, probablemente el alto flujo nació mucho más antes en paciente neonatal, en el año 2001, ya en el 2007-2008 empezaron los estudios en paciente pediátrico, ¿no? Cuando se empezó a revisar específicamente por allá, estudios que hicieron en Australia donde se hablaba de la terapia de alto flujo para mejorar la práctica clínica en las unidades de cuidado intensivo, ¿no? Para disminuir la necesidad de intubación en estos pacientitos con bronquiolitis menores a 2 años. Luego ya empezaron a ver la dosificación de cuánto era mejor para que el paciente le fuera pues bien en estos pacientes con bronquiolitis. Ya se habló de 2 litros por kilogramo de peso, ¿verdad? Luego se sigue escalando ya en otros, digamos, en otros países, ¿no? En Europa, en Francia, Italia, ¿verdad? De cuáles eran digamos que el uso de la terapia de alto flujo, en qué tipos de pacientes, ¿no? Ya se hablaba de cirugía cardíaca y que nos hablaba de mejoría de la presión arterial de oxígeno y del CO2. Luego siguen viendo que la terapia de alto flujo se asoció a una mejor descarga, ¿verdad? Mejor disminuir el trabajo respiratorio, mejorar esa fatiga de la fibra del diafragma, ¿verdad? Y obviamente disciplinándolo y colocándolo con los 2 litros por kilogramo de peso. Ya sabemos que a 3 litros por kilogramo de peso no funciona y sí genera incomodidad y disconfort al paciente, ¿no?
Se siguen haciendo estudios ya donde nos habla que definitivamente 1 litro por kilogramo de peso no les va a ir bien a los pacientes, ¿verdad? Y que el alto flujo pues definitivamente no va a modificar ese proceso patológico como tal de la enfermedad, sino es ese apoyo terapéutico que genera. Luego, dentro de estos mismos líneas de tiempo, donde en diferentes lugares, ¿no? En Australia, Estados Unidos, ¿verdad? Ya nos empiezan a hablar de las directrices donde se puede empezar a usar en otras áreas, ¿no? Como en la de emergencia, por ejemplo, eh, donde nos muestra la menor necesidad de intubación y obviamente disminución de del traslado a las áreas críticas como las unidades de cuidado intensivo, donde ahí muestra, digamos, que hay menor esfuerzo respiratorio en estos niños ya en post-extubación. Siguen los estudios definitivamente donde nos muestra que puede ayudar al éxito del tratamiento de pacientes fuera de la unidad de cuidado intensivo. Estamos hablando de emergencias y hospitalización, ¿no? Ya siguen habiendo, digamos que estudios mucho más grandes donde nos habla el uso del alto flujo frente a la CPAP, ¿no? Entre los dos específicos en un entorno de unidad de cuidado intensivo pediátrico, donde nos habla un poco más de la no inferioridad de alto flujo frente al CPAP en términos de fracaso al tratamiento, ¿no? Inicialmente, o sea, como primera línea de manejo. Y ya digamos que de los últimos estudios, el estudio de Paris, ¿no? El 2018, ya donde ya tiene una muestra bastante grande de pacientes, 1.400 pacientes con bronquiolitis, donde nos muestra, digamos que la tasa de fracaso al tratamiento inicial con alto flujo, ¿no? Es mucho más baja que los pacientes que tienen oxigenoterapia convencional. Entonces, bastante evidencia clínica que se sigue construyendo hoy por hoy, donde se usa la terapia de alto flujo fuera de áreas críticas, ¿no? Es específicamente para tratar de llevar al paciente de la unidad de cuidado intensivo, el que debe ir probablemente, el que necesita menos soporte invasivo, ¿no? O si el paciente llega a la unidad de cuidado intensivo con alto flujo, pues probablemente su estancia va a ser mucho más rápida, hacer que el paciente se contamine menos al tener que intubar menos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de que el uso temprano, esto es súper clavísimo, cuando tenemos estos desenlaces fisiológicos y clínicos, estamos hablando de que este alto flujo se va a asociar a mejorar ese trabajo respiratorio, a descargar mucho más rápido ese diafragma, ¿verdad? A que ese paciente mejore como tal ese trabajo que le está generando, ese esfuerzo específico y que mejore rápidamente ese distrés. Cuando estamos hablando ya de este desenlace clínico, pues estamos hablando que cuando se coloca de manera temprana y oportuna, probablemente se va a ayudar a disminuir las tasas de intubaciones, la duración de la estancia en las unidades de cuidado intensivo pediátrico y probablemente si se trata tempranamente desde emergencia, pues disminuir los traslados a las unidades de cuidado intensivo pediátrico, ¿no? Prácticamente es reducir ese deterioro que puede tener el paciente cuando se puede estar colocando en diferentes sistemas de oxigenoterapia convencional, ¿no? Y que se pueda, digamos, que escalar más rápido, acceder más rápido a la terapia de alto flujo y no demorar, digamos, la intubación en un paciente que en verdad lo requiere. Alto flujo definitivamente no retrasa la intubación y esto es importante tenerlo claro al momento de colocarlo tempranamente. Recordemos que alto flujo no es una terapia de rescate, sino de soporte respiratorio. En la implementación de alto flujo, ya con el estudio de Paris, nos habla específicamente de la dosificación de los flujos, ¿verdad? 2 litros por kilogramo de peso hasta los 12 kilos, ¿verdad? Ya de ahí para arriba, ya empiezan a hablar de diferentes dosis, ¿no? Entonces ya nos habla de 13 a 15 kilos hasta 30 litros, prácticamente que siguen siendo dos, pero va a ir dependiendo del trabajo del paciente, de la tolerancia, ¿no? Si mi paciente tolera 1.5, pues ese va a ser el flujo que el paciente necesite, del tamaño de la cánula. Recuerden que la cánula es la terapia abierta de bloquear entre el 50 hasta el 70% de la fosa nasal. El vástago debe cubrir entre ese porcentaje, ¿no? Ya para niños más grandes, de 16 a 30, por ejemplo, hablamos de máximo 35 kilos. Si tenemos un niño de 30 kilos, estamos hablando de 1.1, ¿verdad? Entonces, todo va a depender del confort y la comodidad del paciente. Cuando tenemos niños más grandes de 50 kilos, hasta 50 litros se recomienda. Como les mostraba, diferentes escenarios clínicos, pacientes postquirúrgicos, ¿verdad? Apnea obstructiva del sueño, síndrome de dificultad respiratoria indiferenciada, asma y bronquiolitis. Entonces, esto en
pacientes tratados en hospitalización, emergencia o unidad de cuidado intensivo pediátrico, ¿verdad? Incluso hogar en los pacientes que son crónicos y necesitan probablemente una terapia de humedad y FIO2 21% o FIO2 relativamente bajas. La implementación del alto flujo, bueno, pues digamos que la evidencia nos va respaldando, ¿verdad? En el uso de la terapia de alto flujo para, digamos que definir específicamente el alto flujo en diferentes cuidados respiratorios, ¿no? Por ejemplo, el uso del alto flujo como primera línea de manejo, ¿no? Primera línea de soporte o como un paso temprano a la oxigenoterapia convencional, ¿no? Ese podría ser el uso, pero no esperar a pasar por diferentes sistemas de oxigenación, cánula, máscara simple, Venturi, máscara con reservorio, sino de frente poderle colocar el alto flujo a un niño que yo veo que está con un trabajo respiratorio importante o que sí probablemente tiene una cánula convencional y veo que ese paciente está en deterioro de frente, ponerle la cánula para que pueda hacer una terapia de soporte, porque ya si se coloca de rescate, el paciente muy probablemente va a fallar. Recordar siempre 2 litros por kilogramo de peso hasta los 12 kilos. Ya recordemos que a 3 litros los estudios nos dicen que no, el paciente muy probablemente va a fallar y no hay un beneficio clínico porque ya, digamos, 3 litros por kilogramo el paciente se podría incomodar y fastidiar y no toleraría la terapia. Y ya en el uso, digamos que ese switch o ese cambio del alto flujo al CPAP prolongado, ¿no? O en combinación para mejorar y destetar más rápido el paciente. Ya digamos que esta combinación nos va a mostrar las tasas de intubación muy similares entre una terapia y la otra. Digamos que terapia de alto flujo tiene menos molestias y trauma nasal, ya sabemos básicamente por qué, ¿no? Digamos que el CPAP, la máscara le va a generar fastidio, incomodidad, disconfort, el pacientito no va a poder hablar, no va a poder comer o la madre no lo va a poder lactar con la terapia convencional. Con alto flujo sí podría realizar estas actividades y obviamente es mucho más tolerable, ¿no? Estas lesiones también de la nariz son difíciles de recuperar, así que bueno, ya va a depender de la expertise que ustedes tengan, que vayan agarrando y que vayan viendo ese pacientito que sí definitivamente necesita una mayor necesidad de presión y tendrán que usar la CPAP o la máscara de BNI en niños más grandes o la cánula de alto flujo tempranamente y escalonar la terapia si es que se requiere. Que hablamos del ensayo, pues este es el ensayo de Paris, donde nos habla básicamente de la dosificación del flujo, ¿verdad? Donde nos habla específicamente, como les mencioné, hasta los 12 kilos, 2 litros por kilogramo de peso y ya básicamente va a ir bajando, ¿no? Va a ir variando de acuerdo al peso del paciente. Que ya nos habla del estudio de París 1 y el estudio de París 2, ya estos son muestras mucho más grandes de pacientes, 1.400 pacientes a comparación de 1.500. Digamos que los puntos específicos es pacientes, digamos que menores de 12 meses, en diferentes áreas de uso, ¿verdad? De aplicación, emergencias, salas de hospitalización, ¿verdad? Donde nos muestra que el uso temprano de la cánula de alto flujo en emergencias, hospitalización, pues tiene unas tasas significativamente menores al fracaso de la terapia, ¿no? Y se puede usar para reducir la intensificación del tratamiento. Ya el estudio de Paris 2, donde sigue hablando de salas de emergencia, hospitalización, por ejemplo, también una muestra bastante grande, nos muestra específicamente seguir con 2 litros por kilogramo de peso frente a la oxigenoterapia convencional y que nos muestra pues que la duración de alto flujo en hospitalización fue mayor en comparación con la oxigenoterapia convencional, pero que si bien es cierto que estos chiquitos que estuvieron recibiendo o que se trasladaron a la unidad de cuidado intensivo pediátrico o a las cuidado intermedio, perdón, pues los pacientes que duraron más tiempo con alto flujo tuvieron menos intensificación del tratamiento, ¿no? O sea, menos intubación, a diferencia de la oxigenoterapia convencional. Entonces puede ser que se me demore un poquito más en la hospitalización, pero los efectos van a ser superiores ya que van a evitar el escalonamiento terapéutico, ¿no? Cuando hablamos ya del destete de la terapia de alto flujo es interesante porque es importante, bueno, en qué momento le voy a atender, cómo me doy cuenta que el paciente ya está empezando a requerir el destete, en qué momento le puedo quitar, en qué momento lo sigo usando como terapia de humedad. Lo primero es cuando mejora la situación del niño, ¿no? Su patrón respiratorio, su patología, ¿verdad? Cuando ya tiene esa insuficiencia respiratoria muy leve, casi que controlada, ¿verdad?
que el score de Downs esté menor a 3, ya si está mayor es un paciente que tiene un trabajo respiratorio importante que probablemente ya su puntuación va a ir necesitando un soporte mayor o una unidad de cuidado intensivo, que la frecuencia respiratoria y cardíaca pues estén casi que normalizadas, ¿no? Ya vamos a definirlo en dos grupos, pacientes menores a 10 kilos o mayores a 10 kilos, ¿verdad? Se va a ir, lo primero que se tiene que disminuir es la fracción inspirada de oxígeno, generalmente menor al 40% y se va disminuyendo progresivamente de 1 a 2 horas. Eso va a depender de cada paciente. Todos los pacientes se deben individualizar. Ustedes, de acuerdo a su expertise, le van bajando y van viendo a su paciente cómo se comporta. Recordemos siempre tratar de mantener la menor frío posible para la adecuada saturación que el paciente requiera, ¿no? De acuerdo a su patología, el objetivo terapéutico. Y el flujo se va a ir reduciendo progresivamente, ¿no? Si es un niño más grandecito, pues se va a ir reduciendo de 5 en 5, de 3 en 3. Si es un niño chiquitito, de 2 en 2. Si es un niño grandecito, de 5 en 5. Y luego se cambia a oxigenoterapia convencional de 1 a 2 litros. O probablemente se puede ir a terapia de humedad si el paciente está estable. O sea, si tenemos niños, digamos que más grandecitos, ustedes pueden destetar el 40% y luego van destetando el alto flujo en paralelo, ¿no? Entonces, tenemos acá pendiente de irles bajando también la fracción inspirada de oxígeno, la canulita binasal, a 1 o 2 litros y se puede ir retirando. Siempre es importante verificar que el destete, pues, digamos que no se tiene que prolongar un montón, ¿no? Cada paciente es individual, se debe tratar individual y probablemente uno lo puede ir destetando y valorando, ¿no? Si ustedes ven que el paciente le están retirando el flujo, y el paciente se fatiga, pues claramente está definido que ese paciente todavía está flujo dependiente y que hay que bajarle progresivamente y probablemente a menos, ¿no? Entonces, en niños grandes, pediátricos grandes, se puede ir bajando de 5 en 5. Si el paciente tiene 40 litros, 35 litros, pueden irlo bajando de 5 en 5 y ya cuando ustedes lleguen a un flujo por debajo de 5 litros, ya que lo puedan ir bajando una canulita a 1 o 2 litros, ya podría quedar, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, si tienen terapia de alto flujo por medio de los dispositivos ERBO, lo pueden bajar por menos de 5 litros de flujo y lo pueden pasar a fracción inspirada de oxígeno de 24 o 28%, ¿no? Ya niños más chiquititos, pues obviamente la dosificación del flujo lo pueden ir bajando de 2 litros en 2 litros hasta destetarlo y la FiO2 puede ser 21% y dejarlo solamente como terapia de humedad o el FiO2 menor que necesita el pacientito para mejorar y por debajo de 2 litros para oxigenoterapia convencional. Recuerden entonces, primero la fracción inspirada de oxígeno, luego el flujo, ¿verdad? Y luego ahí van a revisar, ¿no? Si el paciente está ya con unos flujos bajitos y el paciente necesita todavía oxígeno poquito, pueden pasarlo a una cánula convencional o si no dejarlo con 21% y el flujo pueden dejarlo solamente como terapia de humedad o la canulita convencional que dejan ya de alto flujo, la podrían dejar desde 0,5 litros de flujo si tienen en un ventilador mecánico, en un blender, si son niños bien bebitos, o si está en el Airbo o equipos similares, pueden dejarlo para usar, darle el uso al corrugado y a la cánula, ¿no? Porque si van a pasar a oxigenoterapia convencional y con esta terapia le pueden dejar su oxigenito a bajo flujo, pero humidificado y calentado, esto va a ayudar a que el paciente mejore o mantenga siempre ese beneficio de la humedad activa, ¿no? O sea, que mejore la especificidad de las secreciones, ¿no? O sea, que sean menos adherentes, más claritas para que el paciente permeabilice, limpie y con cualquier esfuerzo mínimo de tos pueda limpiar la vía aérea y el paciente oxigene bien. ¿Qué situaciones especiales tendríamos que tener en cuenta? El transporte, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando voy a transportar a un paciente de alto flujo? ¿Qué pasa si le quiero dar, digamos que aerosol terapia o inhaloterapia? Si lo quiero alimentar, entonces veamos. Acá, por ejemplo, si el paciente está necesitamos transportarlo, ¿no? Entonces, si tenemos un sistema de alto flujo con su UPS, ¿verdad? Entonces, pues se saca el pacientito donde tiene su Airbo, ¿verdad? Se lleva con su sistema, se cambia, se llega al destino, siempre sin descontinuar la terapia. Pero si el pacientito, ustedes no cuentan con una UPS dentro de su sistema de alto flujo, ustedes pueden llevar al paciente con su mascarita de no reinhalación, pero siempre llevar el equipo y conectarlo en el lugar donde tenga el examen o donde tenga que
llegar el paciente y que ya puedan conectar su equipo a la corriente para que le puedan dar y continuar la terapia. El otro punto es la aerosolterapia e inhaloterapia, ¿no? Esa vía de administración. Siempre nos preguntan mucho esto. Esto es básicamente un esquema basado en la experiencia a nivel global y es básicamente la administración por la vía aérea, ¿no? Entonces, generalmente se va a preferir la nebulización, la medicación, perdón, inhalada a la nebulizada, pero si tienen nebulizada, pues obviamente ver cuál tienen, si la convencional o el sistema de malla vibratoria. Entonces, si tienen en su protocolo colocar la inhaloterapia, ¿verdad? La medicación inhalada, es digamos que el menor tiempo que el paciente duraría sin el alto flujo. Se le aplica su primer puff, se deja 10 a 20 segundos con su inhalocámara, ¿verdad? Se retira el alto flujo, se conecta y se administra el inhalador 10 o 20 segundos con la inhalocámara, luego se conecta el alto flujo, se retira la inhalocámara, vuelve y se hace el proceso y el paciente dura en total 40 segundos sin terapia de alto flujo. Y el medicamento pues hizo su efecto, ¿no? Pero básicamente, si ustedes tienen por protocolo generar nebulización o hacer nebulización, si tienen la nebulización convencional, valorar el paciente. Si está tolerando el retiro, ok. Si retira, se retira el alto flujo y se le coloca la nebulización 10 a 15 minutos y luego se reinicia el alto flujo. Generalmente el paciente no es que tolere mucho porque está todavía, digamos que como crítico, ¿no? Un poco agudo. Entonces se recomienda que más bien se deje la nebulización encima y se baje el flujo a la mitad de lo que le tenía. Por ejemplo, si el paciente tenía 20 litros, bajarle a 10, colocarle su nebulización, se termina la nebulización, se reinicia el alto flujo nuevamente a 20 litros y el paciente no quedó sin la terapia, ¿verdad? Pero si tiene el sistema de malla vibratoria, como por ejemplo el aerogen, sí se administra de manera simultánea. O sea, no hay necesidad de retirarlo. ¿Por qué? Porque este sistema ya es una tecnología superior que le ayuda al paciente, digamos, a que ese impacto del medicamento llegue directamente sin necesidad de retirar el soporte, ya que es como que ambos sistemas se potencian, ¿no? El alto flujo y pues el efecto de la malla vibratoria. Aquí simplemente ponemos esta marca, pero puede ser cualquier marca del mercado, ¿no? Pero que tenga ese efecto de malla vibratoria. Nuestra tecnología permite conectar la tecnología de la malla vibratoria a sus sistemas, ya sea en un equipo de alto flujo como el Air, o en un ventilador mecánico, en un sistema de blender humidificador, el que ustedes tengan en sus servicios. Cuando se habla de la alimentación, pues claro que sí, el alto flujo permite, o sea, no contraindica la alimentación del bebé, excepto que el paciente esté con un trabajo respiratorio moderado, ya de moderado a alto, y que definitivamente estén probando la cánula para ver si tolera. Ese paciente sí estaría de pronto de no contraindicado, pero de resto, el pacientito podría recibir su alimentación, ¿no? Entonces ya va a depender de la valoración del paciente. ¿Qué complicaciones se podrían tener? Pues básicamente es más que todo en cuanto a la técnica, ¿no? Definitivamente son muy poco frecuentes y están más relacionados con, digamos, el ajuste de la interfase, ¿no? Recordemos que la cánula debe bloquear el vástago debe bloquear entre el 50 y 70% de la fosa nasal, ¿verdad? Los sistemas normalmente tienen una duración de 7 días en el paciente pediátrico. Ya los niños grandes que se comportan como adultos, las interfaces probablemente pueden durar los 14 días, ¿verdad? Muy ocasionalmente se puede estar generando neumotoras, pero esto podría pasar si es que, por ejemplo, el pacientito tuviera el vástago completamente cerrado. Esto es más que todo en los respiradores netamente que son digamos, nasales, ¿no? Y que se bloquee o se obstruya todo el vástago, ahí sí podría generar esto. Entonces hay que tener una adecuada interfase. Por eso es importante tener todos los tipos de interfase, porque si bien es cierto, los niños pueden tener la misma edad, pero pues su naricita pues, puede ser diferente, ¿no? Unos van a ser más grandes, otros más chicos. Y nosotros tenemos cánulas desde pacientes desde 500 gramos hasta paciente que se comporte como adulto del peso que sea. Es importante recordar la generación de protocolos de cuidados de enfermería, de terapia, de medicina, donde digamos, que permitan reducir mucho, digamos, la frecuencia de uso en estas unidades experimentales, sino que ya cuando se cuenta con protocolos ya sabemos de fijo cómo va a poder interactuar mi paciente. Las complicaciones más graves, digamos, sería el retraso de la intubación. Sabemos que en alto flujo esto no pasa porque precisamente evita esto,
ya que es un paso más temprano para darse cuenta si el paciente en realidad necesita escalar el tratamiento rápidamente y no tendríamos que pasar por diferentes interfaces como si nos podría pasar, por ejemplo, con la oxigenoterapia convencional, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay que revisar este paciente que probablemente ya necesita un soporte mayor y escalar el tratamiento de una ventilación invasiva en vez de pensar o darle un chance con BNI, ¿no? Los resultados esperados, básicamente una oportunidad de atención en áreas fuera de UCI, una mejoría de los desenlaces clínicos, optimización de los recursos actuales, o sea, todo lo que yo tengo en mi hospital, qué es lo que tengo para usar con mi paciente, tengo equipos independientes, tengo ventilador mecánico, tengo blender, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, lo importante es usar de manera adecuada la tecnología, optimizar los recursos que tenemos y mejorar ese desenlace clínico cuando yo puedo tratar de manera temprana a mi paciente y que no necesariamente tengo que llevar mi paciente a la unidad de cuidado intensivo para poder tratar a este paciente con un trabajo respiratorio de esta manera. Yo puedo tratarlo desde pisos, muy vigilado o desde la emergencia definitivamente. Básicamente para recordar el tipo de paciente que debo escoger, ¿no? Si necesito escoger un paciente para CIPAP, pues tengo que saber que se ajusta a una presión específica, que me va a ayudar a abrir los pulmones y las vías respiratorias a través como de un CPAP, efecto de CPAP-like o stent, para ayudar a reducir la necesidad de ventilación mecánica y ayudar a disminuir la incidencia de displasia broncopulmonar, ¿no? Ya cuando estoy viendo un paciente para que sea candidato a alto flujo, pues yo ya sé que voy a ajustar es un flujo específico y a través de este flujo me va a dar una presión que es resultante de ese flujo, ¿no? Me va a ayudar a reducir los niveles de CO2 reinhalado, me va a generar un nivel de presión, si bien es cierto, bajito, porque va a ser resultante de ese flujo que yo le voy a colocar al paciente y que se lo voy a colocar de acuerdo al peso del paciente, ¿verdad? Teniendo en cuenta la frecuencia respiratoria, el flujo del paciente, el tamaño de la nariz, ¿no? Y obviamente, pues que esto también me va a ayudar a reducir el traumatismo nasal, ¿no? En comparación con el sistema SIPA. Conclusiones, entonces recordemos, lo importante es el uso temprano, ¿ya? Con esto vamos clave, el uso temprano de la terapia de alto flujo durante ese periodo de trabajo respiratorio y pues esto me va a ayudar a mejorar, digamos que el patrón respiratorio, descarga más rápida de esos músculos respiratorios, en especial del diafragma, disminución de ese esfuerzo general y me va a ayudar a mejorar esa dificultad para mejorar oxigenación, ventilación. Me va a ayudar a mejorar la condición de esas secreciones espesas adherentes, hacer que esas secreciones se puedan expulsar a un pequeño esfuerzo de tos, ¿verdad? Chiquitito. Y el paciente mantenga permeable su vía respiratoria. Esto me va a ayudar a mejorar la frecuencia respiratoria, a mejorar los volúmenes pulmonares y muy probablemente si lo coloco tempranamente yo voy a ayudar a reducir esas tasas de intubación y obviamente los traslados a áreas críticas como las unidades de cuidado intensivo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no, bueno, vamos a ver, muchas gracias. Este es mi correo electrónico por si desean escribirme o cualquier información adicional. Bien, muy buenas tardes. Licenciada, hemos terminado con la ponencia. Mi nombre es Kelly Calderón, estoy apoyando a mi compañero Cristian. Por favor, licenciada Gracias. Mirta, ha levantado la manito. Ya, con mucho gusto, licenciada Mirta. Buenas tardes. Licenciada Catalina, le quería hacer una consulta porque veo bastante variabilidad en eso. Cuando se le nebuliza al paciente con cambio de alto flujo, ¿se le tiene que retirar el alto flujo o se le debe nebulizar con el alto flujo instalado? Y es lo Ya, mismo para lo que es las inhalaciones. Cuando le van a inhalar al paciente, es que hay médicos que dicen retiren el alto flujo, inhalenlo directo, y hay médicos que dicen que con el alto flujo instalado, a través de una aerocámara, se le coloque el inhalador. Por eso es mis dos preguntas, en cuanto a la nebulización y en cuanto a la inhalación. ya. Básicamente era cuando depende depende del protocolo que ustedes tengan.
primero, si ustedes en su protocolo dicen, vamos a hacer inhaloterapia, pero ¿qué buscan con la inhaloterapia o qué buscan con la nebulización? Básicamente va a ser broncodilatar. Ese es el principio fundamental, ¿verdad? El objetivo que yo quiero. Que muchas veces dicen, no, es para mejorar las secreciones porque están muy espesas, para hidratar secreciones. Pero para hidratar secreciones no necesito nebulizar, necesito inhaloterapia, ¿verdad? Porque recuerden que les mencioné que desde el minuto 1 ya están hidratando las secreciones con el alto flujo. Entonces, no, Catalina, es que vamos a nebulizar porque necesitamos broncodilatar. Ok, entonces si van a poner inhalocámara, o sea, la inhaloterapia con el inhalador de dosis medida, ¿qué se recomienda? El paciente debe tener su inhalocámara siempre, sí o sí, se retira la cánula de alto flujo, se coloca la inhalocámara con su inhalador, 20 segundos se cuenta, pero con la inhalocámara puesta, 20 segundos, luego se retira la inhalocámara, se conecta nuevamente la cánula de alto flujo, se espera aproximadamente 40 segundos para que en un minuto, de los 20 segundos con el inhalador puesto y la inhalocámara, y luego retirarle los 40 segundos, digamos que el medicamento viaja y hace su efecto terapéutico. Luego de los 40 segundos que se colocó la cánula, vuelve y se retira la cánula de alto flujo, se vuelve a repetir el procedimiento, 20 segundos la inhalocámara sin la cánula de alto flujo, ¿verdad? Esperando 20 segundos. Luego que termina los otros 20 segundos, vuelve y conecta la cánula de alto flujo y ya sigue completo. ¿Cuánto tiempo duró el paciente sin alto flujo? 40 segundos. Si es que tienen que poner 2 puffs, ¿no? Si tienen que poner más, pues hacen el mismo procedimiento. Por eso es que, digamos, se prefiere la inhaloterapia. ¿Por qué? Porque es el menor tiempo que el paciente duraría sin alto flujo. Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen inhaloterapia? Tienen nebulización. ¿Tienen nebulización convencional o tienen nebulización con malla vibratoria? Generalmente hay muchos lugares que tienen aerogen. Entonces pueden escoger las dos. ¿Qué pasa con el aerogen? La verdad, la nebulización. La terapia de alto flujo no se retira absolutamente, se continúa porque al contrario ese efecto, ese flujo alto con ese efecto de la malla vibratoria tiene una mejor penetración del medicamento del sistema respiratorio. Es el mejor lo que hay ahorita top para nebulizar. Pero si tienen nebulización convencional hay que evaluar. ¿Tolera sin el alto flujo o no lo tolera? Generalmente el paciente que está con alto flujo está malito y no tolera el retiro de la terapia. Entonces, ¿qué hacen? Colocan la nebulización encima de la cánula de alto flujo. Lo que se recomienda es bajar un poco el flujo. La explicación que hablaba ahorita es, si el paciente, por ejemplo, tiene el alto flujo a 20 litros, bajan a 10 litros el flujo, ¿verdad? A la mitad, colocan la micronebulización encima de la cánula de alto flujo y ponen 6, 8 litros de oxígeno, ¿verdad? Para nebulizar 10, 15 minutos. Luego, después de esos 10, 15 minutos, retiran la micronebulización y vuelven y suben el flujo del alto flujo, que estaba en 20, lo vuelven a subir a 20, porque se supone que le bajan a la mitad. Esta sería la explicación y lo que se recomienda en cuanto a la terapia. Si es que el paciente ya está de salida, está mejorcito y tolera que se le quite el alto flujo para nebulizar, perfecto, se le quita, pero ya será un paciente que esté casi que retirada final del alto flujo y ya no necesite la terapia como tal. Pero se recomienda que si es nebulización convencional, dejen la cánula de alto flujo y solo bajen el flujo a la mitad y conecten la nebulización convencional el tiempo que es, luego se retira y vuelven y ponen el flujo como estaba inicialmente para que el paciente no pierda ese soporte continuo, porque hay muchos pacientes que dependen de ese flujo. Recuerden que ese flujo alto es el que genera la presión y si yo le quito todo el flujo es como si le quitara toda la presión y el riesgo de que se me colapse ese alveolito que está dependiente de la presión puede afectar. Eso sería todo.